responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 11 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente solo algunos titulares de la prensa nacional e internacional. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Y justamente a propósito del tema que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy, que tiene que ver con esta supuesta cruzada anticorrupción en nuestro país, ha habido declaraciones desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. El vicepresidente de esta organización aclaraba lo siguiente: él se negó a confirmar si hay una investigación en curso contra el exministro de Petróleo Tarek El Aissami por la trama de corrupción de PDVSA. La investigación continúa, dijo él, esto entre comillas, lo tomo de monitoreamos, y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, le corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación. No nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido. Es decir, que hay un dato grueso. Supuestamente la Fiscalía en Venezuela anuncia 67 órdenes de captura en el caso de PDVSA, adicionales, entendemos, a las que ya se han conocido, las que hemos conocido. De hecho, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, esto lo tomó de Caracol Noticias, informó que en las últimas 72 horas emitió 67 órdenes de captura. Eso fue hace un par de días. Reveló que se han llevado a cabo 142 allanamientos en varias ciudades del país, también relacionadas con la trama, con esta supuesta trama de corrupción. Sabemos que hay corrupción en PDVSA porque son los casos emblemáticos que al menos se conocen en el exterior. Hay un dato, y es que surgen pruebas de cómo, dice el Nacional, Hugo Chávez acumuló una enorme fortuna. Bueno, alguien que conoce perfectamente este tema nos acompaña desde tempranito y le agradezco recibir nuestra comunicación. Ha escrito recientemente sobre ello. Javier Ignacio Mallorca es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, pero además es editor, está al frente del portal crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día, María Alejandra, un placer nuevamente contigo. Un gusto conversar contigo. Te agradezco tanto que nos acompañes, y yo te pediría un primer comentario acerca de este proceso, de esta investigación, de esta cruzada contra la corrupción. Sabes tú, como ocurre siempre en nuestro país, hay muchas dudas, serias dudas, de, bueno, digamos, el alcance de este proceso y los objetivos que puedes compartir con nosotros. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, las dudas son absolutamente justificadas, plausibles, razonables. Eh, Maduro empieza esta acción contra elementos de su propio gobierno porque, bueno, se vio con el agua al cuello, no tenía plata. Le decían que habían entrado 21 millardos de dólares por renta petrolera y resulta ser que esos 20 millardos están represados en el ciberespacio y en la banca rusa, que como sabemos está bloqueada a partir de la invasión a Ucrania. Entonces, bueno, Maduro empieza a buscar culpables, ¿no? Y empieza a esculcar en cuestiones con las cuales él hasta ese momento se había mantenido muy alejado. Como sabemos, la lógica de Maduro es simplemente mantenerse en el poder, no estar revisando, por ejemplo, las internidades del mundo militar, para eso tiene a Padrino, no está revisando cómo marcha la economía. Pero bueno, los maestros y el personal de salud en la calle manifestando, eh, además con exigencias, eh, wow, exigencias totalmente básicas, ¿no? Que les den dinero para poder vivir. Y Maduro, bueno, inicialmente le sugiere a través de la tripartita
que ese dinero, bueno, podrán hacer caja para elevar el salario mínimo a $30 y de repente dice que no hay plata. Bueno, todo esto tiene un origen, María Alejandra, en los manejos de su gente en el gabinete económico y en el Ministerio de Petróleo. Y Maduro empieza a buscar un poco los culpables de esto, porque dentro de esa forma como él se maneja, empieza a sospechar que esto en realidad no es un tema técnico, sino que podría estar en curso una especie de conspiración desde su propio grupo de poder, bueno, para mermar la gobernabilidad del país y eventualmente sacarlo a él de Miraflores. Y como tú sabes, eso para él es sagrado. Y entonces decide ordenar a la Policía Nacional Anticorrupción, que es un órgano dependiente de Miraflores, no del Ministerio Público, de Miraflores, para que investigue un poco qué es lo que ha estado pasando. Desde luego, si tú le pides a la Policía Nacional Anticorrupción que busque, pues ya sabes lo que vas a encontrar porque la tienes metida en todos los rincones de la administración pública, que es la corrupción. Entonces, esta, por supuesto, es una explicación bastante simple, pero es esencialmente lo que ha ocurrido. No es una cruzada contra la corrupción, porque si eso fuese así, pues el gobierno se cae. El gobierno está sustentado sobre operaciones opacas en todas las partes de la administración pública, empezando por el mismo hecho de que es un gobierno que se maneja en efectivo. Todas las finanzas del gobierno se manejan en efectivo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen necesidad de generar opacidad para poder avanzar en la administración y las operaciones del propio Estado. Por eso llevan, y Tarek El Aissami y José Luis Ramírez fueron en parte los diseñadores de ese mecanismo, traer plata en aviones. Por eso enjuiciaron a un grupo de pilotos en Estados Unidos. Y desde luego, cuando eso no les empezó a funcionar, empezaron a trabajar con el esquema de las criptomonedas. Y bueno, tampoco les funcionó, entre otras porque ese sistema colapsó el año pasado. Y desde luego, en el camino, como estamos en un sistema diseñado a golpe y porrazo, porque se ha ido haciendo, digamos, con ensayo y error, pero está diseñado para eludir las sanciones, entonces, desde luego, allí se queda mucho dinero en el camino en los intermediarios. Se queda dinero en los intermediarios del petróleo y se queda dinero en los intermediarios que manejan la plata producto de esa renta petrolera. Entonces aquí estamos en una situación, María Alejandra, en la que es difícilmente, a ver, no estoy exculpando a Tarek El Aissami, por favor, que se entienda eso. Él es parte consustancial de todo esto contra lo que ahora Maduro y el PSUV intentan marcar distancia. Entonces, es un absurdo, ¿no? Es un poco echarle la culpa a alguien por lo que tú mismo consentiste en los años previos. Entonces, bueno, esto avanzará, María Alejandra, para terminar ya la respuesta, esto avanzará hasta que Maduro lo determine. Pues este es un aspecto interesante, lo hemos plasmado en nuestras columnas de Crímenes sin Castigo. Esta es una operación que empezó y que va a terminar cuando Maduro así lo diga. Esto no está en manos del fiscal, nunca estuvo. Como tampoco estuvieron las investigaciones sobre presuntas conspiraciones políticas, el caso de 30 de abril, nada de eso estuvo en manos del fiscal. El fiscal ejecuta lo que le dicen y que ya viene, digamos, precocinado, igual que los jueces. Pero en este caso concreto, pues Maduro ordena exactamente hasta dónde avanzan las cosas, porque allí se está haciendo permanentemente un control de daños. A ver, ¿a quiénes de nuestros aliados pueden entrar en ese saco de los detenidos? Esa es un poco la lógica aquí. Y entonces, bueno, sí, van más de
50 y algo detenidos, muchos de ellos que disfrutaron del festín, efectivamente. Otras órdenes de captura de gente que, claro, puso sus barbas en remojo y salió del país a tiempo, obtuvo información privilegiada, otros ya estaban afuera. Los verdaderos profesionales en el lavado de activos, algunos de ellos estaban ya en el exterior, disfrutando del dinero en España, están desde hace tiempo allá. Entonces, bueno, yo creo que esto no va a avanzar mucho más, porque es que realmente estamos en un momento muy importante, María Alejandra. Desde luego, si esta es una operación que parte de Miraflores, hay que hacer una lectura política. Y la lectura política con respecto a eso tiene que ver con la necesidad de limpiar un poco la base de cohesión del madurismo, ya no ni siquiera podemos hablar del chavismo, y bueno, a ver qué le queda después de esta denominada, mal llamada cruzada anticorrupción. Tengo que preguntarte, Javier Ignacio, porque tú mencionas en uno de tus artículos referido a este tema, lo que está ocurriendo en las altas esferas del chavismo. Yo comentaba con la audiencia la reacción del vicepresidente del PSUV, específicamente él decía, bueno, no quiero adelantar hasta dónde va a llegar esto, mencionaba al exministro de Petróleo. ¿Qué información puedes comentar con nosotros sobre este punto en específico? Te escuchamos. Bueno, porque contrario a lo que ha pasado en otras oportunidades, María Alejandra, Diosdado Cabello en este caso no maneja el proceso. Diosdado Cabello está ahí como una especie de espectador privilegiado, sí, porque él está obteniendo información de primera mano, pero él no maneja el proceso, las decisiones no son de él. En otras oportunidades, desde luego, él se ha permitido adelantar lo que va a suceder, amenazar a la gente, y efectivamente las cosas ocurren tal y como él las anuncia. Pero esta vez no, porque estamos hablando de una operación que, digamos, el núcleo de las formas de acción no está decidido por Cabello, sino por Maduro, su entorno íntimo familiar, y Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Ellos son los que están en este momento manejando los hilos de la operación y son los que van a dictaminar quién queda preso y quién queda en esa situación ambigua, difícil de describir, sobre todo para alguien que vive en el exterior, que tiene Tarek El Aissami. Tarek El Aissami no está preso, pero tampoco tiene libertad plena, ¿no? Está en un área gris, ¿no? En la que se le permite estar en un sitio, en su casa. No es ni siquiera un arresto domiciliario, porque lo han visto dando vueltas por ahí por el fuerte, vigilado, con una vigilancia que no es la de él, porque le han quitado la escolta. Ya a él lo han empezado a despojar de eso, lo que llamamos los signos del poder, que distinguen al oficialismo. Han empezado a despojarlo de eso poco a poco, ¿no? Incluso para que desde el punto de vista psicológico para él sea más devastador. Lo tienen ahí en una situación de gran incertidumbre. Él trata de maniobrar, obviamente, está contactando a su gente, pero poco a poco le han ido cortando, digamos, los elementos, casi todos los elementos del poder, incluido el elemento de la delincuencia común, porque esta operación que hubo a principios digamos, de todo este proceso a mediados de marzo contra Carlos Gómez, alias Conejo, el que lideraba la banda de Tejerías, pues también le corta a él la posibilidad de acción en ese plano, ¿no? Le quedan algunas con el Tren de Aragua, pero allí también se ha visto bastante mermado. Entonces, poco a poco está sucediendo esto, María Alejandra, y desde luego esto lo que hace es concentrar mucho más el poder dentro del oficialismo. Si me permites, Javier Ignacio, tenemos que hacer una pausa para la policía. Regreso, quisiera referirme a los montos. Tú mencionabas algo al inicio y con tu comentario
porque la verdad se pierde de vista los números. Yo no sé si es fácil determinar la cantidad de dinero. De momento sabemos que entró a nuestro país más de 1 millón de millones de dólares por cuenta de exportación petrolera según el Banco Central de Venezuela, pero en este caso en específico, algunas agencias hablan de más de 20.000 millones de dólares de cuentas por cobrar. Al regreso yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta supuesta cruzada anticorrupción en nuestro país. Bueno, que tanta información y reacciones ha generado. Nos acompaña el periodista Javier Ignacio Mayorga, que es periodista especializado en criminalística, es miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y está al frente del portal crimenesincastigo.com. Y yo te dejaba una inquietud, Javier Ignacio, sobre los montos. La verdad se pierden de vista. Es difícil incluso imaginar que un grupo pequeño de personas manejen, digamos, cantidades por encima de los 20.000 millones de dólares, que es la cifra que la prensa internacional, de la que habla la prensa internacional, en torno a las cuentas por cobrar de Petróleos de Venezuela. ¿Qué información has logrado tú obtener o documentar sobre este punto en específico? Te escuchamos. Bueno, fíjate, aquí hay unos detalles de orden económico, pero también de manejo financiero, bueno, quien te habla es periodista y la minucia es bastante complicada de comprender, pero vamos a tratar de desbrozarla un poco. Fíjate, a partir de las sanciones, Venezuela diseña en primer lugar un esquema de, digamos, pasarle por un lado a este asunto, basado mucho en el comercio con los iraníes, con los rusos y con, digamos, distintos mercados asiáticos para, digamos, obtener un flujo de caja que pudiera servir para sustentar las operaciones del Estado. Pero estas operaciones en principio se manejaban casi todas en efectivo. No, en efectivo, en dólares. Esa es una etapa incipiente. Luego, Maduro se mete en la idea del petro, pero también de las criptos, porque entiende que como las criptos no están amarradas a los bancos centrales,
él podía de alguna forma pasar allí desapercibido tras hacer unos flujos financieros que le permitieran transformar la ganancia y trasladarla, la ganancia o la renta petrolera que hay en Asia y que se produce en la antigua Europa del Este, los países que están, digamos, en la esfera rusa, y en China. Viene la invasión de Rusia a Ucrania, febrero del año pasado, se implantan las sanciones a la banca rusa, y esto, Rusia era, de acuerdo con la ONU, el principal punto de manejo, punto geográfico de manejo de criptos. Pero desde luego, esto formaba parte de una economía seminegra que estaba allí tratando de mantenerse a flote. Cuando sancionan a la banca rusa, esto tiene un efecto inmediato en el mercado cripto. Y unos meses después empiezas a ver las distorsiones, empiezas a ver que las principales plataformas, FTX, Binance, esas que servían como punto de convergencia de las distintas criptos, empiezan a caer. La cotización del Bitcoin cae muchísimo, y esto tiene que ver precisamente con aquel proceso. Y esto impacta directamente en la capacidad de Maduro de hacerse con recursos frescos. Entonces, desde el punto de vista contable, a él le decían, sí, obtuviste 21.000 millones de dólares por venta de petróleo, pero realmente eso no estaba en las arcas del Banco Central, la tesorería no podía disponer de eso. Entiendo que a Maduro en un momento dado le dijeron que esa situación podría ser allanada con cooperación de técnicos rusos. En diciembre del año pasado, María Alejandra, llevaron a Venezuela a una comisión de expertos rusos en criptos, estuvieron un par de semanas aquí, a finales de diciembre, pero se fueron y ya vemos que no pudieron hacer nada. Básicamente estaban cumpliendo una orden, por lo que entiendo, se alojaron en el círculo militar, en fin, tuvieron este tratamiento VIP, se reunieron con José Luis Ramírez casi todo el tiempo, y ya vemos que no pudieron hacer nada. Entonces Maduro es cuando dice que, bueno, aquí hay algo muy oscuro, muy feo, quieren tumbarme desde el propio gobierno, y ordena la investigación, que además él le da luz verde, porque ya esa investigación venía ejecutándose. Este general Mora ya venía, digamos, elaborando algo sobre eso. Pero en fin, esta es más o menos la historia. No es que el dinero no está, y tampoco es que estos intermediarios se apoderaron de 21 millardos. Eso uno, digamos, no lo puede comprobar. Lo importante es que la plata no está, y entonces, desde luego, allí se invierte la carga de la prueba, y Maduro empieza a culpar a la gente que le estructuró todo ese sistema, con empresas de papel, usando a estas plataformas, pero inicialmente contando con la anuencia del presidente, porque cuando la cosa funcionaba, bueno, pues bien, manejamos nuestras finanzas al margen de las sanciones, pero cuando empiezan las distorsiones, entonces allí hay que buscar un culpable. Y tú sabes que Maduro nunca se hace responsable de los problemas, siempre es alguien ajeno, pero esto es algo tan íntimo, tan de adentro del poder, que no tenía otra alternativa sino agarrar a José Lid, agarrar a Tarek El Aissami, y hacer lo que hizo. Desde luego que no va a permitir que Tarek El Aissami salga de Venezuela, ni mucho menos. Es un señor que posee una información preciosa sobre múltiples aspectos de la vida nacional, desde lo que se hizo con la muerte de Chávez, de todos los manejos que hubo allí, hasta esto que hay ahora, ¿no? Y desde luego el tema de las relaciones con grupos de terrorismo internacional, que para Estados Unidos es muy importante. Pero bueno, aquí está un poco explicado el tema del manejo financiero. ¿Se podrá recuperar ese dinero? No, no es recuperable en el futuro inmediato. Entonces, para Maduro es como si se lo hubieran robado.
igual para nosotros los ciudadanos, ¿no? En este caso coincidimos. Claro, porque leyendo la información, y digamos, por eso te lo pregunto, Javier Ignacio, efectivamente lo que se sabe o lo que se ha publicado tiene que ver con unas cuentas por cobrar. Las dimensiones de este asunto, bueno, es difícil saberlo, pero PDVSA supuestamente ha acumulado 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar, alrededor de 84% del total Sí, de las exportaciones facturadas por la compañía. Esto lo tomo de la Voz de América y ese es el dato que ha trascendido, pero el número seguramente puede variar, ¿correcto? claro, es que eso es nada más en un ejercicio contable, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, cuánto de eso se quedó en el camino, porque aquí hay un sistema, aquí hay un detallito que faltó explicar. Ese petróleo, debido a la circunstancia de la necesidad de eludir las sanciones, como se trata de operaciones de altísimo riesgo para cualquier intermediario, ese petróleo era entregado fiado. Vamos a hablarlo así en términos coloquiales, era fiado. Te entregan el petróleo, tú estableces un compromiso en unos términos de negociación con respecto al precio, pero ese dinero no ha entrado en caja. El intermediario, que es un commodity trader, eso existe en el mundo desde hace muchísimo tiempo y no solo con petróleo, con granos, en fin. Los commodity traders se especializan esencialmente en eludir sanciones. Su gran boom, eso lo dicen todos los tratados, empezó durante la Guerra Fría tratando de hacer circular bienes producidos en la antigua Unión Soviética en Occidente y llevando el dinero de vuelta, ¿no? Pero, en fin, también se especializan en operaciones más o menos legales y transparentes. Pero, en todo caso, estos commodity traders hacían una oferta a PDVSA, PDVSA la admitía, entregaba el petróleo y ese dinero entraba mucho después con un descuento que ronda, según los economistas versados en la materia, en 40%. Esa es la comisión del commodity trader. Pero allí hay otras comisiones que se van quedando en el camino que son derivadas del manejo financiero. Porque el que lava el dinero, y esto es una operación sofisticada de lavado de dinero, el que lave dinero te cobra por lo menos 10%, mucho más si el riesgo es tal. O sea, estás lavando dinero para un Estado que está vigilado por los cuatro costados. Entonces, esa operación complicadísima también tiene un descuento para Venezuela. Así que lo producido por Venezuela nunca fue 21 millardos tampoco. Ahí se quedó por lo menos 2 o 3 millardos en las cuentas de los intermediarios del petróleo y del manejo financiero de esa renta. ¿Cómo termina esto, Javier Ignacio? Es difícil decirlo, digamos, la pregunta es retórica, obviamente, pero en tu opinión, ¿qué podemos esperar en el corto y mediano plazo? Bueno, no soy, digamos, muy optimista. Esto no es una operación manos limpias. Esto no es ni siquiera Lavajato en sus primeras etapas, cuando el juez Sergio Moro contaba con cierta autonomía. No el Lavajato después que permitió la salida de Lula. Pero en todo caso, ninguna de esas dos situaciones puede ser esperada aquí, ¿no? Aquí estamos en algo que parte del Ejecutivo, que es controlado en este momento, monitoreado de cerquita por el Ejecutivo y que finalizará cuando Maduro y Jorge Rodríguez así lo decidan. Básicamente aquí el gran reportero del asunto es Tarek William Saab, por desgracia, ¿no? Porque reporta muy mal. Pero, en fin de cuentas, uno tiene que estar pendiente allí porque ahí sí sabemos cuántos allanamientos autorizó Maduro, cuántas detenciones autorizó Maduro. En fin, esa es la lógica que está aquí, María Alejandra. Aquí no estamos ante control jurisdiccional, no estamos en debido proceso, nada de eso. Por favor, eso de caiga quien caiga, eso es una absoluta mentira. Mira, en Crímenes sin Castigo sacamos una cuentica, ¿no? Aquí hay, en 2022, se hicieron 162 denuncias sobre presunta corrupción. Esa pequeña corrupción que tenemos, digamos, porque esta es la gran corrupción, la de los grandes millardos, la que impacta directamente sobre la finanza del país, porque la cosa se ha hecho sistémica. Pero debajo de eso hay una corrupción
que se ha instalado en toda la administración pública y que de vez en cuando ocasiona expedientes judiciales. Denuncias, pues, ante la policía judicial, que ellos tienen una división de investigación de delitos de la función pública, se llama. Entonces ellos inician estos expedientes, algunos de ellos llegan a buen destino, nos hemos enterado de la cifra de 162 casos solo en 2022. Desde luego que el SAIM es estrella de estos expedientes, eso no te quepa la menor duda, pero hay muchas otras cosas, es decir, gente que vende sangre en los bancos de sangre de los hospitales, gente que te cobra por emitir una partida, una copia de partida de nacimiento, esas cosas, ¿no? Que impactan mucho y quizá más, ¿no? En la vida cotidiana de los ciudadanos de este país, porque sabemos que cada gestión que debemos hacer está, digamos, permeada por la corrupción. Bueno, ni siquiera se hace una investigación en profundidad de estos casos, ¿no? Ellos operan con la lógica de cuando esto se acumula, cuando la denuncia es repetitiva, pues hacemos una especie de flagrancia allí y sacamos en una operación quirúrgica a los que están metidos en ese, lo que llamaban antes el ñemeo, ¿no? Y por eso es que uno revisa las cuentas de Douglas Rico y ve, agarramos a no sé cuántos gestores del SAIME. Bueno, desde luego también sus propios funcionarios que están incursos en corrupción. En fin, esto es algo que está en lo pequeño y en lo grande. Por eso la gente debe tener con esto mucha prudencia, no debe hacerse mayores expectativas, porque esto es simplemente una operación de depuración del oficialismo con miras al proceso electoral de 2024. Javier Ignacio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, ofrecer bueno, toda clase de detalles acerca de este proceso, esta supuesta cruzada anticorrupción. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. Regreso mismo con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta supuesta cruzada anticorrupción en Petróleos de Venezuela. Y nos acompaña alguien que conoce perfectamente la industria, cómo funciona por dentro. De hecho, hemos hablado al respecto en varias oportunidades. Iván Freites
es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias a ti, gracias a ti. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos conversamos con Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística. Yo le pediría a usted un primer comentario, saber si le sorprende o no este proceso que se ha abierto, las investigaciones y los datos que han surgido, sobre todo documentados por la prensa internacional. Lo escuchamos. Mira, se ha manejado mucha información y se ha creído pretender hacer de Maduro un defensor de la justicia, anticorrupción. Todo eso es una manipulación. Esa orden la recibió Maduro, no la tomó Maduro, la tomaron desde Cuba, desde Rusia. ¿Qué pasó con Tarek El Aissami y su pandilla? Se comieron la luz. Le bajaron la cuota al régimen cubano y ellos vinieron, Raúl Castro y el otro criminal cubano, se me fue el nombre ahorita me recuerdo. Ellos fueron, el 5 de marzo estuvieron en Venezuela con los 10 años de la supuesta muerte del 5 de marzo de Hugo Chávez, conmemorando los 10 años, y desde allí se tomó la decisión de salir de Tarek El Aissami. ¿Por qué ellos solicitan la cabeza de Tarek El Aissami y su pandilla? Porque les bajó la cuota asignada a Cuba, asignada al régimen cubano. ¿Cuánto era el mínimo ingreso que obtenía Cuba hasta el 2022? Por lo menos 5.000 millones de dólares anuales. El año pasado, los ingresos anuales para Cuba no subieron de 1.000 millones de dólares. Eso motivó a la preocupación de los jefes cubanos y que solicitarán la cabeza de Tarek El Aissami. Es decir, esto es tomado desde fuera de Venezuela, no dentro de Venezuela. Venezuela es un país colonia. Cuba en los últimos años, en los últimos 22 años, se ha llevado de Venezuela más de 200.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones de dólares, eso es una mampara que usan para buscar, pretender poner a Maduro allí en la cúspide. No, resulta que Maduro es un títere. Maduro fue puesto allí por el régimen cubano y el régimen cubano tiene que rendirle cuenta. Y todo lo que le ordene el régimen cubano tiene que cumplirlo. Cuba, en el 2017, en diciembre del 2017, asumió la totalidad de las acciones de las refinerías Cienfuegos. ¿Cuánto gastó PDVSA en las refinerías Cienfuegos? Más de 4.000 millones de dólares. Y Cuba se las quitó a PDVSA. Todavía nosotros le debemos a Cuba más de 5.000 millones de dólares, una supuesta deuda por servicios que tenemos con Cuba. Todo eso, la pandilla de Tarek El Aissami y su pandilla, lo trataron de bajar, no para beneficiar a Venezuela, para beneficiarse ellos y montar una cúpula aparte del régimen cubano. Eso es lo que pasó allí. Allí no pasó más nada que un despojo y una trampa para confundir a la gente y poner a Maduro en un sitio que no está. Aquí hay mucha culpabilidad del inconstitucional gobierno parlamentario que se instaló en Venezuela a partir del 30 de diciembre del 2022. No han querido decir nada. En el 2017, esa Asamblea Nacional que elegimos en el 2015 no quiso investigar nada de lo que significa que somos colonia de Cuba, que tenemos que regalarle a Cuba, y no quiso investigar nada sobre la entrega de la refinería de Cienfuegos, no quiso investigar nada
sobre los más de 100.000 barriles diarios que se iban para Cuba, que hubo un acuerdo en el 2005 entre Hugo Chávez y Fidel Castro, que eso se renova automáticamente todos los primeros de enero de cada año, se renova esas dádivas a Cuba que hay. La Asamblea Nacional no quiso investigar nada de esto, o sea que hay culpabilidad de los dos sectores que están haciendo política en el país, que es el régimen criminal de Nicolás Maduro y esa Asamblea Nacional que elegimos en el 2015. Mira, para solo nombrarte algo, en marzo, las exportaciones de PDVSA estuvieron por el orden de los 500.000 barriles. De esos 500.000 barriles, 200.000 van para China como pago de deuda, aproximadamente 200.000. 100.000 también se van para Chevron, que le están pagando a la Chevron la deuda también como pago de deuda, llevan 300.000. Y como le bajaron la cuota a Cuba, 30.000 barriles de petróleo se van para Cuba. Son 330.000 barriles. De los 500.000 barriles, apenas le quedan 170.000 barriles a PDVSA de exportación, libres de ellos. Esos 330.000 barriles le generan costos de producción a PDVSA, pero no tiene ingresos porque son deudas. Todo eso está pasando en Petróleos de Venezuela y aquí nadie dice en verdad lo que está pasando en Venezuela. Imagínate, en los últimos 2 meses, para Cuba, porque ya retomaron, los cubanos reclamaron y retomaron sus números en el saqueo de Venezuela. Para Cuba se están yendo diario 30.000 barriles de gasolina. En Punto Fijo no hay gasolina, pero para Cuba han salido en los últimos 2 meses más de 1.200.000 barriles de gasolina. Más de 600.000 barriles de fuel oil. Nada más te estoy nombrando eso, no te estoy nombrando el crudo, los 30.000 barriles de crudo. Entonces todo este saqueo que continúa, lo quieren tapar con esa figura de que están combatiendo la corrupción y que están acabando con la corrupción entre los mismos revolucionarios, porque el supuesto gobierno parlamentario lo que anda pidiendo es que le quiten las sanciones a Maduro. Entonces, todo esto es un montaje que hubo donde los más perjudicados son los trabajadores. Por los trabajadores, allí están, sin servicios médicos, sin salario, sin poder alimentar a su familia. Los más perjudicados hemos sido los trabajadores y allí están los trabajadores echándole pichón a la cosa, pero con una empresa prácticamente entregada, quebrada por una parte interna, por unos regímenes internacionales que actuaron en Venezuela para acabar con su industria petrolera y acabar con el país con más potencial energético en el Caribe. Ahora, le preguntaba a Javier Ignacio acerca de los montos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Las cantidades, las magnitudes de este escándalo, si lo podemos denominar de alguna manera. La prensa internacional de momento habla de 21.000 millones de dólares de cuentas, en cuentas por cobrar. Al regreso yo le pedí un comentario sobre este tema. Ya venimos. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cibet.net.be, fonprescibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina,
con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas en el Salón de Belleza Darena. Siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de Belleza Darena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, bueno, este escándalo, esta supuesta cruzada anticorrupción en nuestro país. Nos acompaña Iván Freites, quien conoce perfectamente el tema. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con los montos que se manejan. De momento la prensa internacional habla de más de 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar de Petróleos de Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? ¿Le sorprende a usted estas cantidades? Lo escuchamos. Mira, no, es que se quedan cortos, muy cortos. El saqueo de Venezuela es de $1 billón, $1 billón, $1 millón de millones. 3.000 millones de dólares. Es como si a $1 millón le quitara 3 bolívares. 21.000 millones de dólares o 25.000 millones de dólares, como dice Ramírez, es como que se le quitara 25 bolívares a $1 millón. Entonces, delante de la cifra astronómica que ha habido en Venezuela, el saqueo que ha habido en Venezuela, es mínimo, es mínimo. No quieren tocar el tema del saqueo internacional. El problema no es interno en Venezuela, el problema es internacional. Hubo un ataque o hay un ataque contra nuestro país. Hay una intervención en nuestro país. Mira, en los últimos meses, de septiembre a marzo, los sistemas de PDVSA fueron desconectados. El sistema SAP, que se maneja todos los sistemas de embarque, de despacho y de entrega y que reciben, de recibo y suministro. ¿Y qué se maneja ahí también? La venta de crudo, la venta de combustible, las gandolas que salen de las refinerías cargadas de combustible. ¿Quién manejaba esto? Al principio lo manejaban los cubanos. Después hubo una mafia encabezada por Tarek El Aissami, militares, que un militar está preso, un general, que manejaban esto a su antojo, sin pararle a los cubanos, ni a los rusos, ni a los iraníes mismos. Esto hizo que hubiera en Venezuela el saqueo, se hubiera transformado en una lucha de mafias internacionales que estaban siendo perjudicadas. Esta es una pelea de mafias, una pelea de organizaciones criminales internacionales, donde Tarek El Aissami, que es el principal ejecutor de una mafia internacional, no se le ha acusado de nada. ¿Por qué no se le ha acusado de nada? Porque tiene protección de uno de esos países que tienen intervenido Venezuela, que es Irán, que es el Hezbollah. ¿Entiendes? Eso va mucho más allá de los 3.000 millones o de los 25.000 millones. No se quiere hablar de eso. ¿Por qué no quieren hablar de eso? Porque ellos son parte del saqueo que hubo contra Venezuela. Cuando Ramírez dice 25.000 millones de dólares, ¿por qué no habla del saqueo que ha hecho Cuba?
¿Por qué no habla del saqueo que ha hecho Rusia, que ha hecho China, que ha hecho Irán? Irán nos lleva 2 millones de barriles de condensado y nos cobran con 6 millones de barriles de Merey 16. Le pagamos 3 veces la deuda de los 2 millones de barriles. El saqueo continúa, el saqueo sigue, la empresa sigue siendo saqueada y los trabajadores tratados como esclavos. Imagínate, ahí es donde yo critico a la Chevron. Yo estoy de acuerdo que las transnacionales tienen que volver a Venezuela, pero que tienen que volver a Venezuela con salarios dignos para los trabajadores, con beneficios dignos para los trabajadores. No puede ser que una transnacional esté en Venezuela y que tenga una política internacional para todos los países del mundo, menos para Venezuela. Que en Venezuela usen los trabajadores para tener una producción, traerse 100.000 barriles diarios para acá, para Estados Unidos. Y los trabajadores tienen salarios de esclavos, no tienen salario, no tienen beneficio, no tienen derecho a nada. Entonces hay doble política, hay una doble moral en Venezuela que manejan las transnacionales y que manejan los gobiernos de todo el mundo, porque aquí hay gobiernos implicados. Ese acuerdo que hubo en México, eso lo sabía la oposición. La oposición sabía que había un acuerdo para hacerle un daño severo a Venezuela, a los venezolanos, porque aquí los que están sufriendo son los venezolanos, los 7 millones de venezolanos que hemos tenido que huir del país del hambre, de la muerte. Y eso está pasando en Venezuela y nadie se atreve a tocar el tema. No puede ser que sigan muriendo venezolanos en las carreteras internacionales, en los refugios internacionales, mientras los políticos andan buscando es que les quiten las sanciones a Maduro. Un tipo que está a punto de ser acusado de un criminal de lesa humanidad y se pretende hacer de la figura de Maduro un emblema anticorrupción, un tipo que la pone bien. No son 21.000 millones, no son 25.000 millones, no son 3.000 millones. Es 1 billón con B de Bolívar, $1 billón que le han saqueado a Venezuela. Sí, bueno, lo comentábamos con nuestro invitado anterior, es la cifra que maneja el Banco Central por cuenta de exportaciones petroleras hasta hace un par de años. $1 millón de millones, una cifra que se pierde de vista. Iván Freites, parece mentira, de verdad, que estemos narrando estos hechos. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sabemos que tiene compromisos que cumplir. Le agradezco infinitamente recibir nuestra llamada y participar hoy con nosotros en el programa. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.